Hola chicos, reciban un cordial saludo y un fuerte abrazo, deseando que las bendiciones de nuestro Dios los acompañen a todos constantemente. Pues como es sabido por todos, vamos a continuar con la plataforma de Classroom para poder avanzar en nuestros cursos. Les insto a que sean bastante entusiastas, que le echen ganas para poder salir adelante, ¿verdad? Y pues los felicito por tanto trabajo. eh, es de seguir adelante, ¿verdad? Sabemos que esto pronto pasará y pronto nos volveremos a ver. Bueno, mientras eso sucede, pues vamos a avanzar. Vamos a iniciar nuestra segunda unidad en el curso de comunicación y lenguaje. Eh, no solo vamos a trabajar en el libro, sino también les debo asignar una lectura, la cual les voy a dar un link para que ustedes pues a través de un PDF pues puedan asignarse a nuestra lectura. Entonces iniciaremos la segunda unidad con una sesión 1 eh, que iniciamos hoy 13 de abril del 2020. Entonces comencemos. Vamos a ubicarnos en la página 68 de nuestro libro. Por favor, vamos a trabajar lo que es comunicación y vamos a analizar las características de la cadena hablada. Nosotros constantemente utilizamos palabras, utilizamos sonidos, fonemas que enlazamos para darle sentido a una oración, a un enunciado, a una frase y nos comunicamos, ya sea que nuestra intensidad sea fuerte, sea alta o sea baja. Todos sabemos muy bien que el sonido, el fonema, deja mucho que decir cuando estamos hablando. Por ejemplo, una persona cuando se siente molesta, el sonido de su voz se eleva. Cuando se siente tranquila es regular. Cuando se siente temerosa es posible que mantenga un tono bastante bajo. Para ello se debe analizar los patrones melódicos. Estos patrones melódicos los vemos mucho en la música. Por ejemplo, los que saben tocar un instrumento o cuando usted, bueno, en las clases presenciales durante muchos años se dio cuenta que, por ejemplo, tocaba alguna nota, escuchaba usted un sonido constante, do, re. Bueno, esas notas hacen ciertos patrones en lo musical. Si lo traemos a lo oral, a lo que hablamos, al idioma, sabemos muy bien que ese sonido pues genera también un patrón constante melódico. Es un sonido que endulza, digamos, el ambiente cuando nosotros hablamos. Entonces hablamos de patrones melódicos cuando nos encontramos con pequeños fragmentos musicales. A eso me refiero. Que nuestra voz tiene cierta música, tiene cierta subliminidad que es hermosa. Eh, entonces esos patrones musicales que ya hemos oído en otras veces y que por lo tanto podemos prever cómo podrá evolucionar, por ejemplo en la música. Nosotros sabemos, por ejemplo, si escuchamos unas notas suaves, sabemos, nuestro cerebro nos va a ayudar y nos va a indicar que la constante será así. Si escuchamos rock, sabremos que el sonido pues evolucionará de menos a más, ¿verdad? O involucionará. Por ejemplo, esta gráfica que tenemos acá en esta imagen, podemos observar, vean ustedes cómo los patrones melódicos o el sonido va constante, se reduce, aumenta, la fuerza disminuye y es constante, es constante, es constante. Esto solamente se puede establecer a través de una máquina, ¿verdad? Pero nuestro sonido de voz es básicamente esto. Entonces debemos recordar que para analizar estas características del habla, el fonema es nuestro elemento necesario para analizar. En la cadena hablada es posible identificar dos tipos de elementos fonéticos, los segmentales y los suprasegmentales. Uno se va a referir a los sonidos y el otro se va a referir a la calidad del sonido que nosotros generamos con nuestra voz. Por ejemplo, los segmentales son sonidos sucesivos de la cadena fónica que forman los enunciados. Por ejemplo, todos los sonidos que producimos mientras hablamos. Los suprasegmentales afectan el acento, la entonación, el ritmo, la velocidad y que se habla y la cualidad de la voz. Veamos esto. Aquí hay las dos grandes diferencias.
Una se encarga de los sonidos y la otra se encarga de la calidad de ese sonido. Y sobre esa premisa, pues vamos a analizar los elementos segmentales. Sobre esta presentación de Prezi, yo quiero utilizar una parte nada más de la presentación, que sería la clasificación de lo segmental. Y se clasifica en sonoridad, la sonoridad se clasifica en sonido sordo y sonido sonoro. En realidad nosotros producimos sonidos que a veces no necesitamos esforzar a nuestras cuerdas bucales dentro del aparato fonador para producir algo, ¿verdad? Entonces el sonido sordo es producido sin vibración de los pliegues. Recordemos que todos tenemos un aparato fonador y entre ellos tenemos unas cuerdas bucales. Cuando nosotros hablamos, cantamos, gritamos, esas cuerdas hacen una vibración y producen el sonido, ¿verdad? Que es la voz o el sonido que de nuestra boca emana. Los sonidos sonoros son vibraciones de los pliegues vocales. Observemos. Un sonido sordo se da cuando no hay digamos, no se aprietan las cuerdas vocales, se mantiene abierto. Pero cuando nosotros utilizamos las cuerdas vocales y ejercemos un sonido adecuado que nuestro cerebro ejerce y permite que podamos también nosotros expresar o dar a fluir, se le llama sonido sonoro. Es cuando las cuerdas vocales aprietan, ¿sí? Constantemente nosotros utilizamos esto para comunicarnos. Es por ello que es necesario estudiarlo dentro de la comunicación. Las vocales, que son existen ciertas características acústicas en ellas. Podemos ver A, E, I, O, U, sin darnos cuenta, nuestras cuerdas se movieron de diferente forma al pronunciar las vocales abiertas y cerradas. Eso ya lo hemos analizado también en años anteriores. Por ejemplo, vamos a ver, dice acá, son sonidos periódicos complejos producidos con resonancia en el tracto vocal, ¿verdad? Como que viésemos a estas cuerdas apretándose para poder ejercer el sonido. También encontramos una fuente periódica producidas con vibración de los pliegues vocales, un filtro oral producida sin cambio de posición del tracto vocal durante la vocal, ¿verdad? En la pronunciación de las vocales. Entonces, lo que nos interesa acá es analizar cómo es que eh, un sonido puede tener una fuerte vibración o no, dependiendo del tipo de palabra que utilicemos y el sonido que vayamos a expresar. Continuando con la suprasegmental, tenemos en la segunda unidad los niveles del estudio de la lengua. Quiero compartir con ustedes que lo suprasegmental o rasgo prosódico se refiere al sonido, ¿verdad? Es una característica fónica que afecta a un segmento más largo que el fonema, el acento, la entonación y la duración. Algunos pueden considerarse como suprasegmentales en la medida en que afectan varios fonemas de una misma palabra o de un mismo sintagma. Vemos de dónde lo sacamos, ¿verdad? No es plagio. La prosodia es la pronunciación, a ver si se acerca, correcta de las palabras, teniendo en cuenta el acento y la cantidad o duración, y constituye la base de la métrica. En lingüística moderna, la prosodia es una de las dos partes de la fonología. La fonemática, estudia los fenómenos melódicos, la cadena hablada, la energía, la altura melódica, la duración que afectan los segmentos y que no coincide con los fonemas. Veamos de dónde lo sacamos para que no sea un plagio. La base articulatoria, conjunto de hábitos articulatorios que caracterizan una lengua. A esto me refería hace un momento, que nuestro sonido de voz nos permite articular, hablar bien, tener un tiempo específico para decir las palabras y para analizarlas. Avancemos un poquito. El acento, conjunto de hábitos articulatorios que dan vean, coloración particular, social, dialectal o extranjera al habla de un locutor, lenguaje corriente.
Es un signo diacrítico utilizado conjuntamente con las letras para marcar ciertos fonemas. El castellano únicamente utiliza el acento agudo, su acento ortográfico representa el acento fonético de intensidad y aparece en líneas generales. Bueno, algo muy importante acá es que analicemos la importancia de lo suprasegmental. Cuando analizamos y vemos y decimos entonces que la forma más correcta es utilizar esos sonidos con una forma adecuada, ¿verdad? Para que podamos nosotros ser personas con el mejor uso del idioma, no solamente con sonidos segmentales, sino elevándonos a lo suprasegmental del sonido y del idioma español.